Bien, licenciado. Licenciado. Mucho gusto en saludarlos. Dina, mucho gusto en saludarla. Gracias, licenciado. Mucho gusto en saludarlos. Igualmente, licenciado, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, Eric, ¿cómo están? Buenas noches, Edwin, muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jennifer, mucho Buenas gusto. noches, licenciado. Buenas noches, Augusto, mucho gusto. Mucho gusto, compañeros. Andy, muchas gracias. Vamos a dar inicio donde nos habíamos quedado, compañeros. Muchas gracias, Hugo. Vamos a dar inicio donde nos habíamos quedado. ¿Se recuerdan que habíamos hablado? Espérenme, solo tengo una duda. Dina, ¿y de veras toca guitarra usted o es solo foto así de show? Sí, Lick tocó guitarra. Usted nunca me dijo nada más. Usted me apoyó, ¿va? Sí, licenciado. Así Gracias, Dina, pero sí toca guitarra, ¿va? Ah, va. Ahí les voy a enseñar, compañeros. Yo estoy estudiando guitarra solito con YouTube. Yo tengo la meta. Saben que yo me fracturé hace unos años y estuve unos meses en cama. Así, pero masacre, ¿verdad? Que no me podía bajar de la cama. Entonces, 2 meses estuve así. Entonces vino una de mis hijas y un día me dijo, me enseñó un video y me dijo, papi, mira, y me enseñó un amigo que estaba tocando guitarra y me dijo, mira, fíjate que él aprendió con YouTube y yo en cama, ¿va ustedes? Y yo, él aprendió con YouTube. De veras, le dije, sí, solo con YouTube. Ahí aprendió él. Y dije, oh, yo tenía mi guitarra de esas de 340 quetzales aquí y dije, ay, yo voy a probar. Dije, y como de todo modo no tenía nada que hacer, ¿va usted? Porque estaba en cama y yo me miraba, por ejemplo, las series de Netflix. En un fin de semana me miraba 20 capítulos. Por ejemplo, hay una serie que se llama Marco Polo, que tiene 20 capítulos. Yo la vi en sábado y domingo, ¿va? Y empecé ahí con YouTube. Mi meta es YouTube. Esa es mi meta, no con un maestro, ¿va? Entonces yo solito, ahí me costó, ¿va? Porque yo de música no sé nada. A mí mi maestro de música solo me enseñaba que de el ratón vaquero sacó su pistola. Eso era lo único que me enseñaba y no me enseñó nada más. Pero ahí voy y he ido viendo. Después me regalaron una guitarra más bonita y después yo compré una eléctrica barata, ¿va? Pero yo la compré, entonces, porque yo sentía que si yo no tenía la eléctrica, mi arte se estaba viendo frustrado y obstaculizado. Entonces conseguí una eléctrica. Tampoco la he aprendido a tocar, pero ahí la tengo. Entonces yo practico siempre con YouTube y todo y ahí voy, me ha ayudado bastante, me entretiene, me desestresa, me despeja, se me olvidan mis clavos, mis problemas. No pago mis deudas, pero se me olvidan. Buenísimo. Melvin, ¿qué iba a decir Melvin? Melvin quería decir algo o Henry. Sí, licenciado, mucho gusto, buenas tardes. Buenas Hablando de guitarra, yo he sufrido varios derrames cerebrales y yo tocaba guitarra desde antes. Ajá. Entonces, cuando sufrí lo del el primer derrame cerebral, la sugerencia de neurólogo fue que practicara algo así. Entonces, volver a encajarme y volver a entender. Bueno, pues gracias a Dios pude hacerlo, pude lograr, pero sí es un muy buen entretenimiento, aunque le digo, sí es totalmente diferente la guitarra eléctrica, que por caso con notas de poder se llama, que la guitarra acústica, pero sí es desestresante, es buena, es terapia y hasta fisioterapia. Gracias, Henry, muchas gracias. Bueno, por ahí decía Andy, toque, quiero olvidarme de ella. Tampoco estoy tan decepcionado, usted tampoco es así. Yo fácilmente me pico, entonces no necesito tanto, ¿verdad? Bueno, Lidia, pruebe con YouTube, vaya dándole ahí poco a poco. Yo la saco, Juan dice. Bueno, empecemos pues, compañeros. Cuando regresemos a la U, dice Enrique, de repente, ¿va? Bueno, en torno a una mesa de copas nos inspiramos, compañeros. Ahí yo algún día eso les voy a declamar porque yo hasta poemas declamo. Hay un día que esté inspirado. Bueno, vean pues, compañeros, nos habíamos quedado en el artículo 5 y del artículo 5 había algo que yo quedé pendiente y yo les decía a ustedes que me quedó pendiente del artículo 5 de la Constitución.
Estamos hablando del artículo 5 específicamente del derecho de acción, del derecho humano a accionar, es decir, la libertad que tiene toda persona de hacer lo que la ley no le prohíbe, siempre y cuando no está regulado en el artículo 17 como delito o como prohibición, yo puedo hacer todo lo que quiera. Ese es el artículo 5. Pero algo que es importante del artículo 5 dejar claro es que eso es para los habitantes. Es decir, compañeros, como entre comillas, para las personas particulares, digamos. El artículo 5 es para las personas particulares. Ahora, contrariamente al artículo 5 o totalmente opuesto al artículo 5 son las instituciones del Estado. Entonces, a las instituciones del Estado, compañeros, no se les aplica el artículo 5. Y por consiguiente, si a las instituciones del Estado no se les aplica el artículo 5, tampoco se les aplica a los servidores públicos. Digamos que el concepto general es servidores públicos. Ustedes dicen servidores públicos y en el concepto servidores públicos, ahí va adentro empleados públicos, funcionarios públicos. Entonces, cuando ustedes se quieren referir a una persona que trabaja para el Estado y que recibe ingresos del Estado y que le sirve al Estado, el concepto es servidores públicos. Ahora, si quieren hacer diferencia entre que si es el jefe, si es la autoridad o tiene un rango más bajo jerárquicamente, entonces ahí hablamos de funcionarios y de empleados públicos. Pero el concepto general es servidores públicos. Ahora, entonces, mientras el artículo 5 se le aplica a todas las personas que en forma particular, el artículo, es decir, las instituciones del Estado y los servidores públicos no se rigen por el artículo 5. Entonces, en ese sentido, es importante que quede claro, compañeros, que en el marco de los derechos humanos, el derecho de accionar, artículo 5, lo tienen los habitantes cuando están actuando en calidad personal o particular. Ahora, los servidores públicos no se pueden amparar en el artículo 5, ni las instituciones del Estado se pueden amparar en el artículo 5. Entonces, ¿cómo debo entender eso? Una institución del Estado y un servidor público necesitan de una ley para poder desarrollar sus funciones. O sea, una institución del Estado no puede hacer lo que se le ocurra al jefe, no puede, o un servidor público no puede realizar lo que a él se le pase por la mente, se le atraviese y hacerlo. No se puede porque él necesita de una ley que le faculte hacer eso, ¿verdad? Entonces, yo lo digo a veces así. Víctor, dígame, yo lo digo en lo que Víctor enciende, ¿qué manda Víctor? Sí, licenciado, solo con una consulta con lo que usted decía, ¿verdad? Que no es nada más ordenar y que se haga, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué pasó ahorita con el ministro de Comunicaciones, ¿verdad? Y con lo que pasó en Villanueva, ¿verdad? Que él argumentó o él mandó directamente a que rellenaran el hoyo con cemento. Cuando después hicieron la investigación, le preguntaban a los encargados de ahí, ¿verdad? Que dónde estaba la orden escrita, donde decía claramente que se echara cemento, pues la cual se había lavado, ¿verdad? O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Hubo una violación a la ley? ¿O él se pasó, no respetó? No sé. Esa es mi duda. Sí, pero mire, pues, es que tomar una mala decisión no es lo mismo que si la puedo hacer o no la puedo hacer. Entonces, tenemos que ir separando esos conceptos, aunque esa parte es más derecho administrativo. Digamos que yo estoy hablando ahorita de dos temas, digamos. Si hablamos del artículo 5, estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de derechos de las personas, pero personas particulares. Ahora, cuando yo les estoy hablando de otro tema, cuando yo les estoy hablando, por ejemplo, de las instituciones del Estado, estamos hablando de derecho administrativo. Ahí ya no estamos hablando de derechos humanos. Ahora,
antes de volver a retomar lo que decía Víctor, antes de eso, las instituciones del Estado necesitan una norma para poder actuar, ¿verdad? Es decir, yo a veces lo digo así, parece infantil, pero lo digo de esa forma como para que la idea quede clara. Una institución del Estado, si quiere mover el pie izquierdo, necesita de una norma, ¿verdad? De una ley que le diga que puede mover el pie izquierdo. Y si después quiere poner el pie derecho adelante, necesita de una ley que diga que puede mover el pie izquierdo para adelante. Entonces, y si después quiere mover el otro pie más para adelante, necesita una ley que le diga que lo puede mover. Claro, yo estoy extremando el ejemplo, así muy extremo, pues, pero lo uso porque es la forma en la que yo pretendo como que quede clara la idea de que las instituciones del Estado y los funcionarios públicos necesitan de una ley para poder actuar. ¿Verdad? ¿Qué manda Enrique García? Licenciado, en un caso de violación de este artículo, quizá fue el de las manifestaciones de 2019, creo, lo de que la policía actuó, se extralimitó en sus funciones, que no se sabía si se recibieron órdenes o no. Ahí hay una violación de la libertad de acción por parte de las autoridades. No necesariamente, Enrique, no necesariamente. ¿Por qué? Porque para empezar, la policía no tiene libertad de acción. Eso era lo que yo les estoy diciendo ahorita, compañeros. Las instituciones del Estado no tienen no actúan bajo el principio de libertad de acción. O sea, las instituciones del Estado no pueden actuar bajo el principio de libertad de acción. Ese principio de libertad de acción, artículo 5, es un artículo que pueden usar las personas particulares. Dicho de otra forma, en este momento, en este salón de clase, habemos 180 personas. De las 180 personas, en este momento hay 179 personas particulares, que son ustedes, y hay un servidor público, que soy yo. Entonces, en este caso, ustedes pueden actuar libremente conforme al artículo 5, pero yo no puedo usar el artículo 5 porque yo en este momento, aquí, en esta hora y algo que estamos, yo soy servidor público. Entonces, cuando Enrique decía que la policía hizo uso del derecho de libertad de acción, eso no existe para la policía. La policía no trabaja bajo el principio de libertad de acción del artículo 5. Entonces, las instituciones del Estado necesitan de una ley, de una norma que les faculte realizar ciertas acciones. Ahora, pero llegando a lo que decía Víctor y a lo que decía Enrique, el hecho de tomar una mala decisión o el hecho de hacer algo mal hecho no es necesariamente que no tenían una norma. Ellos podían tener la norma para actuar, pero lo hicieron mal. Eso es otro tema, digamos, ese es otro asunto. Vean, compañeros, les quiero poner un ejemplo solo para que vayamos teniendo la idea, ¿verdad? Más o menos, sí, Lilia, más o menos, pero digamos que el ROI, el PEI y todos los manuales de funcionamiento, todos se derivan de leyes. Entonces, no es en sí el manual, no es en sí el PEI o el plan operativo anual el que les permite actuar. No, es la ley de donde se generaron esos instrumentos, ¿verdad? Ahora, Yuleidi, dígame. Perdón, Lick, se me levantó una mano. Va. Ahora vean, compañeros, sí, todas las leyes, Damaris, todas las leyes. Ahora vean, compañeros, les quiero poner un ejemplo. Siempre no piensen en asuntitos particulares porque no es este momento, pero lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo que quiero que quede claro es lo que decía Víctor y Enrique. El hecho que el ministro haya mandado a rellenar el agujero de Villanueva, la primera parte que tendríamos que ver es que si él, siendo ministro o la institución que él dirige, tiene dentro de sus facultades
reparar carreteras. Entonces diríamos que si nos ponemos a pensar que en un ministerio que se llama Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas y que tiene a su cargo la infraestructura nacional, en principio yo diría que sí tiene como es legal, que sí es parte de sus funciones, reparar carreteras. Ahora, pero lo que yo estoy hablando es eso, que una institución del Estado para hacer algo necesita una ley. Claro, entonces digamos que tenemos una ley que dice, el señor Ministerio de Comunicaciones, es su obligación reparar, construir y darle mantenimiento a las carreteras. Esa es su obligación, esa es su ley. Y en base a eso actúan. Ahora, que lo hagan mal, que en lugar de echar cemento, echaron arena, o en lugar de reparar primero, echaron de un solo, eso ya no es la decisión. Esa es una mala calidad del gasto público, digamos. Eso ya es otro tema. ¿Que era su obligación reparar la carretera? Sí era su obligación, pero lo hicieron mal. Y en el caso de lo que decía Enrique, ¿está facultada la policía para reprimir un disturbio, por decirlo así, por usar la palabra, un desorden en una calle del centro de la ciudad? Sí está facultada. Entonces digamos que en el momento que va a reprimir, está facultada. Que en el uso de los instrumentos y las herramientas se excedan, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Eso es como dijeron, ¿está facultada la policía para capturar a una persona? Sí, lo capturan, lo agarran. Pero patearlo, torturarlo, somatarlo, eso ya no es parte de la facultad. Pero la facultad sí la tenían. Que se excedieron o que hicieron mal uso, ese es otro tema. Lamentablemente ahí no vamos a intervenir tanto. Yo lo que quería es la primera parte, que las instituciones del Estado no pueden usar el artículo 5. ¿Verdad? Por ejemplo, entonces yo siempre pongo de ejemplo para que quede más claro. Digamos que hay un alcalde decide el alcalde que él quiere un kiosco para su pueblo. Él quiere un kiosco, ¿verdad? Él quiere un kiosco porque necesita un lugar para que los habitantes salgan a caminar todas las noches y darle vueltas, ¿verdad? En el caso que la PNC quiere imponer una multa, es que la PNC sí puede imponer, depende de qué multa sea. Supongo que usted está hablando de tránsito, ¿ah? Pero déjemelo ahí, voy a hablar de eso despuesito. Decía Lidia. Supongo que usted está hablando de tránsito, ¿verdad, Lidia? Sí. Después voy a comentar esa parte. Ahora vean, compañeros. Digamos que el alcalde quiere construir un kiosco. A él se le ocurrió que un kiosco sería bonito para que todas las noches los habitantes salgan a darle vuelta al parque y a darle vuelta al parque y a darle vuelta al parque, y necesita un kiosco bonito. Entonces viene él y pide dinero en el presupuesto para el kiosco y le dan dinero. Digamos que le dieron 1,000,000 de quetzales para construir el kiosco. Él tiene el 1,000,000 de quetzales en sus manos, ahí tiene el 1,000,000, lo mete en la caja fuerte y ahí tiene en la caja fuerte 1,000,000 de quetzales para el kiosco. Pero en esos días, de repente viene y se produce una tormenta, una inundación. Y la tormenta y la inundación se lleva el puente, el único puente que tenía el pueblo, el único puente. No hay otro lugar como entrar al pueblo que ese era el único puente. Entonces resulta que ahora tenemos que él tiene 1,000,000 en la caja fuerte para el kiosco. Pero lo que el pueblo necesita ahorita es un puente. Y resulta que el puente casualmente cuesta 1,000,000. Entonces hay una situación. Él tiene dinero para el kiosco, 1,000,000, pero lo que el pueblo necesita ahorita es un puente. Entonces, compañeros, aunque el alcalde tenga el 1,000,000 ahí, no puede usarlo para el puente. Y aunque la necesidad sea el puente, no se puede usar. ¿Por qué razón? Artículo, espérenme, compañeros, aquí. Vamos a ver. Alguien que no he oído yo para nada, ni visto, ni... Arlene
Almendares. Arlén Almendares. Vamos a ver, Arlén. No está Arlén Almendares. Va. Wilber Melgar. Wilber Melgar. Luis Abdel Pérez. Buenas noches, licenciado. Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Léame el 154 de la Constitución, Luis. Ahorita. Función pública, sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Ahora vean, gracias Luis. Ahí lo tengo apuntado, Luis, porque usted un día lo llamé y no estaba, ¿va? Pero hoy ya no va a faltar. Hoy ya está. Vean pues, compañeros. El artículo 154 de la Constitución, ahí donde dice, los funcionarios están sujetos a la ley y no son superiores a ella. Ahí, compañeros, los funcionarios están sujetos a la ley y no son superiores a ella. Ese principio, compañeros, se llama principio de juridicidad. Ese se llama principio de juridicidad. Miren, pues lo voy a escribir, me van a disculpar, no tengo buena letra, pero lo voy a escribir solo para que lo vean, ¿verdad? Permítame, ahorita lo voy a escribir. Vamos a ver aquí. Es principio de juridicidad, así se llama el principio. Ustedes no se van a poner, yo tengo mala letra, pero así está. Es juridicidad. Así se llama. ¿Sí lo ven, va, compañeros? ¿Se ve la pantalla? Sí, licenciado, sí se ve. Sí, licenciado. Juridicidad, ¿va? Yo no había estrenado mi pizarrón con ustedes, pero ahora ya lo voy a estar usando para que vean que así no extrañan las clases con pizarrón. Entonces, compañeros, ¿qué manda? Me siento en el salón de clases. Eso, yo quería que ustedes se sintieran como que están, así quiero yo, así doy ya las clases, pero no lo había usado con ustedes para que no dijeran, ay, este tan creído tiene su propio pizarrón. Pero la verdad es que sí, ¿verdad? Bueno, entonces miren pues, compañeros, el principio de juridicidad lo encontramos en la frase que dice que los funcionarios están sujetos a la ley, ¿verdad? A ver, Amner no conocen los salones de la U, sí, es cierto, es cierto. Vean, compañeros, dice, los funcionarios están sujetos a la ley. Vean esa frase, compañeros, sujetos a la ley. De ahí se deriva el principio de juridicidad. Y ese principio es el que rige a los órganos de la administración del Estado. Entonces, mientras a las personas particulares se les aplica el artículo 5, a las instituciones del Estado y a los servidores públicos se les aplica el artículo 154. Y de ahí es donde deriva que los funcionarios están sujetos a la ley. Entonces, eso significa que yo no puedo mover un pie
si no tengo una ley que dice que puedo mover el pie? Y no puedo mover el otro pie si no tengo una ley que diga que puedo mover el otro pie. Entonces, por ejemplo, en el caso del alcalde, resulta que el alcalde tiene 1,000,000 de quetzales ahí en la caja fuerte para el kiosco, pero lo que el pueblo necesita es el puente. El alcalde, compañeros, no puede usar ese dinero, no puede tomar el dinero de la caja fuerte y construir el puente. No se puede, porque si él hiciera eso, comete malversación de fondos. Él no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque él necesita de una ley que le permita tomar ese dinero y cambiarle el destino al dinero y usarlo en otro destino. Es importante que vayan entendiendo eso. Yo no doy administrativo. Algo les voy a ir mencionando de administrativo en los siguientes artículos, pero es importante porque eso permite entender a veces por qué el Estado es tan lento, por qué el Estado no actúa rápidamente y nos permite entender, como decía Enrique, ciertos aspectos o como lo mencionábamos, el tema de qué pasó con la lentitud de reaccionar. Entonces, de ahí hay mucho, no es que uno justifique a las instituciones del Estado, pero lo que pasa es que hay mucha de su conducta debe tener una norma que le permita, y por eso el Estado tarda tanto en reaccionar, porque necesita un fundamento de ley, ¿verdad? ¿Qué manda Alan? Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? ¿Qué manda? Alan, Buenas noches, licenciado. dígame. Buenas noches, licenciado. Mire, en ese caso, por ejemplo, si el funcionario no puede tocar ese dinero, tendría que esperar por lo menos la aprobación del Congreso, así como se hizo con los 500 o 600 millones que se le quitó al Ministerio de Salud para ponerlo ahorita. Más o menos, depende cuál sea la fuente de ese dinero, ¿verdad? Digamos, necesitaría el alcalde que el Congreso le aprobara cambiar de destino el dinero, o necesitaría que hubiera una transferencia presupuestaria que le autorizara al Ministerio de Finanzas para dirigirlo a otra partida presupuestaria. Entonces, para concluir, Alan necesita una norma que le permita hacer ese cambio, ¿verdad? Como dice Manuel, esto lo encontramos en la ley orgánica del presupuesto. De ahí es donde están todos estos obstáculos, en una ley que se llama Ley Orgánica del Presupuesto. Entonces, ahí es donde derivaría la dificultad, y es lo que decía Lilia, que habla de grupos presupuestarios y fondos presupuestarios. Entonces, el problema es ese, que el Estado necesita de una norma, de una autorización para poder hacer esos cambios. ¿Qué manda Antonio? No puede hacerlo tan... Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Dígame. ¿Y en caso fueran materiales? Cemento, blocks o algo así, Sí, igual. Sí. Igual, entonces si yo compré blocks para construir una escuela, no puedo usar ese blocks para ir a hacer un puente, ¿verdad? Entonces es lo mismo, porque esa es una ejecución presupuestaria. Digamos que si yo compré maíz y frijol para el Hospital San Juan de Dios, no puedo usar ese maíz y frijol para el Parque de la Industria, por decirles algo así, ¿verdad? O no puedo para darlo en Camotán, si yo lo compré para el Hospital San Juan de Dios. Entonces, lo que me interesa no es tanto que se vuelvan expertos en derecho administrativo, porque eso no es nuestro tema. Lo que me interesa dejar claro con ustedes es que el artículo 5 no se le aplica a las instituciones del Estado, ¿verdad? El artículo 5 no. Por ejemplo, fíjense, compañeros, que hace 2 años había campaña en la facultad, había campaña política. Había un catedrático que una vez estaba dando clases, así como yo lo estoy haciendo aquí, y de repente el catedrático viene y comienza a hablar de un candidato y comienza a decirle a los estudiantes: compañeros, voten por el candidato tal, voten por el licenciado, ustedes tienen que votar por él es buena gente, él es lo máximo y no sé qué. Entonces viene una estudiante y le dice, y le levanta la mano y le dice: licenciado, discúlpeme, pero usted no puede estar hablando de política en esta clase, porque esta clase es derecho, no me recuerdo qué, procesal civil. Entonces usted no puede estar hablando de política.
Y viene el licenciado y le dice, va, estamos hablando, y le dice el licenciado, mire, yo soy ciudadano de este país y yo, ahorita voy, Margaret, yo soy ciudadano de este país y tengo derechos. Yo tengo derechos y yo tengo derecho a votar y yo tengo derecho a elegir y yo tengo derecho a promover a los candidatos que yo quiero porque yo tengo derecho a votar, a elegir, a ser electo. Son mis derechos constitucionales, ¿verdad? Dice el licenciado. Pero ahí tenemos un problema, era el que yo les decía. Vean, compañeros, todas las instituciones del Estado, todas. Cuando yo digo todas las instituciones del Estado, estamos hablando universidad, X, policía, Contraloría de Cuentas, PDH, la Universidad de San Carlos, el Ministerio de la Defensa, todo. Todos se rigen por el artículo 154. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy docente de la Universidad de San Carlos. Al ser docente de la Universidad de San Carlos, yo soy servidor público. Entonces yo aquí con ustedes ahorita, yo no soy una persona particular en este momento, sino que yo ahorita soy un servidor público. Entonces yo no tengo derecho, yo no aplico el artículo 5 aquí ante ustedes. Ante ustedes yo no aplico el 5. Ahorita que yo estoy en esta clase, yo no puedo usar el artículo 5, porque mi condición es la de ser servidor público. Entonces yo aplico el 154. Entonces yo todo lo que haga con ustedes tiene que estar fundamentado en una ley, en un reglamento, en disposiciones universitarias. Yo no puedo venir y decirles a ustedes, no, aquí ustedes, yo tengo libertad de cátedra y libertad de cátedra es hacer lo que me dé la gana. No es cierto. La libertad de cátedra no es hacer lo que me dé la gana. La libertad de cátedra, compañeros, libertad de cátedra significa que yo tengo la libertad de transmitir teorías, principios, doctrina, análisis, estudio con ustedes. Yo tengo la libertad de transmitir doctrina, estudios, principios, material académico con ustedes. Eso es libertad de cátedra. Libertad de cátedra no es hacer lo que me dé la gana. Yo no puedo hacer lo que me dé la gana porque yo me rijo por el artículo 154. ¿Verdad? Entonces, eso es otra cosa. Que manda Henry Vinicio. Licenciado, perdone, mire, por ejemplo, esta parte de ser empleado público es en el momento que usted está ejecutando la labor, por ejemplo, ahorita que está dando clases. Sí. Fuera de ahí, fuera del trabajo de docencia, digamos, ya no lo es. Exactamente. Por ejemplo, así como ustedes, más de alguno de ustedes trabaja en una institución del Estado de 8 a 4, salió de ahí y ahorita se vino para la U, digamos. Entonces ustedes en la mañana, en la tarde eran servidores públicos, ahorita en la tarde ya no. Entonces ahorita en la tarde ustedes hacen uso del artículo 5. Pero en el día, cuando estaban en su institución, se rigen por el 154. Gracias, licenciado. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que quería que observaran, compañeros. Ahora, bueno, lo que tenía yo pendiente del artículo 5 era eso. Entonces, quedamos claros y a ustedes tiene que quedarles claros que las instituciones del Estado no se rigen por el artículo 5, ¿verdad? Es eso que plantea Dora de lo de trabajando y todo, eso es corrupción. Eso no entra en el artículo 5 ni en el 154. Ahora, Margaret decía que no quedaba claro lo de la juridicidad. Bueno, la juridicidad, ¿qué es en sí mismo, compañeros? El artículo 154, la sujeción a la ley. Eso se llama juridicidad. ¿Qué es juridicidad? ¿Verdad? En esencia, ¿qué es la juridicidad? Básicamente significa que todo lo que haga una institución del Estado, ¿verdad? Que todo lo que haga una institución del Estado debe estar basado en una ley. Es decir, cada vez que una institución del Estado haga algo, pueda decir, yo hago esto porque estoy fundamentado en el artículo tal, o en la ley tal, o eso es lo que me permite actuar a mí. Eso es juridicidad. Cuando los actos de una institución del Estado están acordes a una ley, eso es juridicidad. Hacer lo que la ley dice, eso es juridicidad, Margaret, ¿verdad? En esencia,
hacer lo que la ley dice, eso es juridicidad. Entonces, cuando yo veo que la institución hizo lo que la ley le permitía, yo digo que esa conducta está en el marco de la juridicidad, ¿verdad? Eso es lo que, así es, esa concordancia. Ahora, lo que los compañeros decían, si se excedió, si abusó, ese es otro tema. Eso no es la juridicidad en sí mismo. Ahí ya tendríamos que ver si no hay otras conductas, como lo que decían que hay diputados que emplean personas. Eso ya no es parte de la juridicidad, sino que eso ya es abuso de autoridad, cohecho, corrupción, etcétera, cualquier otra conducta, ¿verdad? ¿Qué manda Robert? Con lo que estaba hablando ahorita de la juridicidad, una licenciada mencionó algo de que nosotros podemos hacer lo que la ley no prohíbe y los funcionarios públicos lo que la ley les dice, lo que pueden hacer. Eso es. Eso es lo que yo estoy hablando hoy, ¿va? Que ustedes pueden hacer lo que quieran, mientras que los servidores públicos no pueden hacer lo que quieran, sino que solo lo que está en la ley, ¿verdad? Y el tráfico de influencias que mencionaban, eso es otro asunto, eso no es parte de la juridicidad, sino que eso ya es parte de otras conductas. ¿Qué manda Alan? Licenciado, algo parecido podría ser, no sé si usted vio un video que circuló en las redes en donde un policía de Metra le sancionó a un piloto porque lo estaba grabando. Entonces él vino y le dijo que él como ciudadano no, que no lo podían grabar porque estaban violando su derecho de privacidad. Sin embargo, no podía exigir ese derecho porque era funcionario público, entonces estaba sujeto a que uno pudiera grabarlo demostrando cómo estaba actuando. Sí, no hay ninguna norma que diga, ahí en la juridicidad, no hay ninguna norma que diga que un funcionario público, en este caso no es funcionario, Alan, es servidor público, porque era un agente de tránsito, no tiene la calidad de funcionario. En el caso de un servidor público, el servidor público está a disposición de la institución y en consecuencia sus actos son públicos. Entonces, toda persona que trabaja en el Estado, los actos que realiza son públicos. Por lo mismo, ahí existe el derecho de la población de enterarse de lo que ellos están haciendo. Básicamente estaríamos hablando del artículo 30 de la Constitución. Entonces, en consecuencia, mientras el empleado esté en su horario de trabajo, con el uniforme de trabajo, utilizando los recursos del Estado, de una institución del Estado, él no goza de privacidad mientras esté en esas condiciones. Cuando él ya salga y se va a su casa, ahí sí, pero mientras esté en la jornada de trabajo, utilizando la autoridad institucional, utilizando el poder institucional, con el uniforme institucional, él no goza de privacidad en ese momento, sino que él es un servidor público. Bueno, quería solo hablarles de eso, compañeros, no especializarnos en ese tema, sino que sí que quede claro esa diferencia para que en el marco de derechos humanos, ustedes no confundan exigiendo que las instituciones del Estado o ustedes no acepten pues que las instituciones del Estado hagan lo que les dé la gana porque no lo pueden hacer. Deben apegarse a la ley, a una norma, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me interesa más, no tanto hablar de las instituciones, sino que me interesa más que quede claro que las instituciones del Estado no pueden hacer lo que les dé la gana, sino que tienen que hacer lo que la ley les permite. Eso es lo que les debe quedar claro a ustedes desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿verdad? Pero ahora quisiera yo que avanzáramos un poco más y que habláramos de otra cosa, de otro tema. Ya dejamos el artículo 5. Y ahora me gustaría ver Titi Andrade. Titi Andrade. ¿Dónde está Titi Andrade? No está Titi Andrade. Bueno, vean, compañeros, les quiero recomendar que yo estoy pasando una lista automatizada aquí y aparte estoy llevando notas de aquellas personas que no contestan y no están. Entonces, por favor, compañeros, yo soy servidor público, me sujeto a la ley y a mí la ley me dice que yo solo le puedo dar puntos y valorar la participación de aquellos que completen el 80% de asistencia. Yo paso aquí en Google Meet una lista automatizada, entonces yo voy sabiendo quiénes vienen, quiénes no vienen. Entonces yo cumplo con
informarlo para que después no haya argumentaciones de protesta. Sigamos pues, compañeros. Entonces ahora me gustaría, bueno, Titi ya vimos que no está. Gianni Aquino. Gianni Aquino. Tampoco está. Presente. Bueno, Aquí está. Gianni, Teléfono. dígame, Gianni, ¿por qué se puede capturar a una persona en este país? Detener, aprender, capturar. ¿Por qué? Principalmente por hecho flagrante, licenciado. Y por una orden de captura emitida por un juez. Va. Muchas gracias, Gianni. Jesse Arias. Para servirle, licenciado. Gracias, Gianni. Jesse Arias. Dígame, Lick. La misma pregunta, Jesse. ¿Por qué se puede capturar a una persona en este país? Por algún delito que cometa la persona. Ajá. Solo por eso. O por alguna falta también, o delito o alguna falta. Bueno. Gracias, gracias, Gianni. De nada, Lick. Gracias. América Noemí. América Noemí. Buenas noches, licenciado. Hola, América. Dígame, ¿por qué se puede capturar a una persona en este país? Por hacer algo que la ley le prohíbe. Ajá. ¿Solamente? Sí, ahorita sí. Solo se lo podría decir. Gracias. Odette, ¿qué dice usted, Odette? Buenas noches, licenciado. Porque las autoridades sorprenden a algún individuo haciendo conductas inadecuadas. Va. Gracias. Maries Lacey. ¿Cómo es? Maries Lacey. Buenas noches, licenciado. Maris Lacey me llamo. Son de dos formas. Una podría ser infragante, que significa en el momento en el que se está cometiendo el delito, pues lo pueden apresar. Y la otra sería por orden emitida por un juez. Va. Veamos, gracias. Damaris, léame, Damaris Julieta, por favor, léame el artículo 6, pero solo la primera línea de la Constitución. Sí, licenciado. Artículo 6, detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en... Hasta ahí. Vean, compañeros, vean cómo dice el artículo 6 de la Constitución. Nadie puede ser detenido si no es, o dicho de otra forma, en este país, compañeros, solo se puede aprender a una persona por cometer delito o falta. No le agreguen cosas, no le adicionen cosas, no le van a poner de más, ni le quiten. Solo se puede aprender a una persona por delito o falta. Todo lo que ustedes dijeron en el chat, por ejemplo, alguien dijo ahí escándalo público, relajo en la calle, eso es una falta. O en su caso, Johnny dijo hacer relajos. Eso que usted le llama relajos podría ser una falta. Entonces, quedamos, compañeros, como lo dije. Yo les quiero encargar algo. A partir de ahorita, de este momento que estamos hablando del artículo 6 y en adelante, vamos a hablar de las garantías fundamentales que tienen ustedes en materia de derechos humanos. Son las garantías fundamentales. ¿Cuál es la mejor forma de defenderme de algo? La mejor forma es sabiendo, teniendo conocimiento, teniendo información. Entonces, ¿ustedes vieron eso que pasó el sábado cuando capturaron al señor del diario El Periódico y a un auxiliar fiscal y llegaron al diario El Periódico? Mucha gente comenzó a decir que era ilegal, que no era ilegal, que ahí no sé qué, que no sé qué. La única forma de que ustedes puedan protestar, alegar o defender es sabiendo.
Pero como esta parte es fundamental, aquí tenemos que exigirle a ustedes que lo sepan bien. Entonces, quedamos claros, compañeros, que en este país solo se puede detener por delito o falta. Ahora, aclaremos también. Los delitos y las faltas son delitos, valga la redundancia, que están en leyes penales y faltas penales. Es decir, claro, ahí sí cuesta un poco porque ustedes tienen que saber que la ley sea penal, porque son esas. Es decir, delitos es más fácil, ¿va? Porque delitos nosotros decimos, ¿va? Delitos sabemos que son delitos, pero las faltas solo pueden ser las faltas penales, no cualquier otra falta. Entonces, por ejemplo, artículo 480 del Código Penal, 480 del Código Penal en adelante. 480 del Código Penal en adelante. Entonces, no cualquier cosa que se llame falta son las faltas que dice el 6, no cualquier cosa. Por ejemplo, la ley de tránsito regula faltas, pero esas no son estas. Las faltas que están en la ley de tránsito son faltas administrativas. Es lo que se le llama infracciones administrativas. Entonces, no son estas. Entonces, a mí, por las faltas de la ley de tránsito, no me pueden capturar. Por esas no. Se pueden llevar mi carro, me pueden quitar mi licencia, pero a mí no, porque por las faltas de la ley de tránsito, esas son faltas administrativas. Carlos, dígame, Carlos. Buenas noches, Lick. Buenas. Solo para informarle que me voy a retirar ya que tengo examen a las 8. Vale, está bueno, Carlos. Gracias, Lick. Entonces, compañeros, las faltas son faltas penales. Entonces, ahora, recuérdense cuando ustedes estudiaron Introducción al Derecho y recuérdense cuando vieron Penal 1, que leyes penales no es solo el Código Penal. A leyes penales, si nosotros hablamos de ley penal, estaríamos hablando de una disposición jurídica, de una norma que regula conductas y tipifica delitos. No solo es el Código Penal, leyes penales hay bastantes, pero tampoco son todas las leyes, ¿verdad? Digamos, podríamos decir que leyes penales, está bien, Edna, podríamos decir que leyes penales sería, por ejemplo, el Código Penal, la ley de narcoactividad, la ley contra el crimen organizado, la ley contra el femicidio, ¿verdad? ¿Cuál me faltaría? La ley de narcoactividad. Ley de armas y munición. La ley de armas, lo que pasa, y la ley de armas, solo que la ley de armas tiene un problemita, es que la ley de armas, digamos que tiene dos partes, una administrativa y una penal. Una penal. Eso sí, tenemos que tener claro que la ley de armas tiene esa dualidad, ¿verdad? Está bien, Melanie, ¿verdad? Digamos que tiene incluido su reglamento, ¿vale? Sí, entonces Porque la ley de armas, digamos, es un poquito confusa. Está bien, Danet, Naomi, y Rita también. Entonces, la ley de armas, pero la ley de armas es una ley penal, aunque tiene la mitad administrativa y la mitad penal. Entonces, la ley de lavado de dinero también y otros activos son penales. Entonces, lo más importante aquí, compañeros, es que no todas las faltas, o sea, deben ser faltas penales. Digamos que la mayoría de faltas, la mayoría están concentradas del artículo 480 en adelante. La mayoría. ¿Está bien, Roberto? Fíjense que la ley forestal tiene es una ley administrativa y tiene algunos delitos. No es que toda la ley penal, no es que toda la ley forestal sea penal. El Código de Trabajo no, Edwin, ese no es penal, ¿verdad? No, y yo le estoy contestando al compañero que puso Sí, eso. ese no, exactamente, como lo decía Edwin, el Código de Trabajo no es penal. Entonces, leyes penales son aquellas que tipifican conductas y regulan delitos. No es solo el Código Penal, pero tampoco son todas. Y lo más importante aquí es que la ley de tránsito no es una ley penal.
Entonces, las faltas que están ahí no son estas. Aquí estamos hablando de las penales. Entonces, yo quisiera que a partir de ahora, compañeros, quede bien claro. ¿Por qué se puede capturar a una persona en este país? ¿Por delito o falta? Claro, penales, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra cosa es importante aquí en este principio del artículo 6? Lo que es importante es que, como lo dice cabalmente el artículo, por delito o falta. ¿Qué significa eso? Quiere decir por delito, como quien dice, ¿va? Por delito que ya está escrito, que ya existe. Entonces es importante, compañeros, tomar en cuenta que cuando el artículo 6 dice por delito o falta, estamos hablando de delitos que ya están regulados en la ley y faltas que ya están en la ley. Si no, violaríamos el artículo 17. ¿Sí? Debemos recordar el artículo 17. Tienen que ser delitos que ya están en la ley. Según el 17 de la Constitución, según el 1 y el 2 del procesal penal y según el 1 del penal, ¿va? Tienen que ser delitos que ya están en la ley. ¿Por qué recalco esto? Porque, por ejemplo, han oído que mucha gente dice, es que ese médico cometió negligencia médica. No hay ningún delito que se llame negligencia médica. Entonces, si yo me pongo a buscar el Código Penal y le doy vuelta y todas las demás leyes, no hay ningún delito que se llame negligencia médica. No hay. Por ejemplo, acoso sexual. No hay ningún delito que se llame acoso sexual en ninguna ley. No hay delito que se llame acoso sexual. Ahora, no quiere decir que no podamos hacer nada, pues. Es decir, por ejemplo, el delito de negligencia médica no existe. Pero sí existe homicidio culposo. Entonces yo puedo adecuar la conducta y aplicar homicidio culposo, que es lo más parecido a lo que la gente le llama negligencia médica. Negligencia médica, lo más parecido es homicidio culposo. El homicidio culposo sí está regulado en la ley. Por ejemplo, no hay acoso sexual en la ley. Entonces yo no puedo procesar a una persona por acoso sexual. No puedo capturar a una persona por acoso sexual. Pero sí puedo por amenazas. Sí puedo por coacción. Por eso sí podría. Por acoso sexual no, pero por amenaza sí. O por coacción. ¿Verdad? Por eso sí podría hacerlo. ¿Verdad? La Ley Nacional de Aduanas, no, esa no es penal, Jamie. Esa es tributaria. Administrativo-tributaria es esa. ¿Verdad? Eric, ¿qué manda? Lick, solo no logré copiar el de negligencia médica. ¿Cómo dijo que se tipificaba o se podía encuadrar? No, pero mire, pues, no es que sea exacto, Eric. Lo más parecido a negligencia médica es homicidio culposo. No es que sea exacto, pues, lo más parecido, porque también podrían ser lesiones. O sea, una persona, pues, la gente dice, es que le cortaron un brazo. Es que eso es negligencia médica. No. Eso no es negligencia médica, eso es lesiones, ¿verdad? Gracias. Eso es lesiones. Entonces lo que deben tomar en cuenta es eso, que por eso la ley dice que se puede capturar por delito o falta. Pero yo debo saber que ese delito existe, pues, y que esa falta existe. Entonces ahí es donde se le exige a ustedes, ¿verdad? De ahí viene que se le exige a ustedes que ustedes tienen que saber que eso es delito. O que eso es falta. Pero si no, cualquier marcianada, y uno dice, sí, capturémoslo por la marcianada, pero no. Eso tiene que ver, como yo les decía aquel día, si a usted, digamos, en el caso de los tatuajes, a muchas personas les gustan los tatuajes, a otras personas no. Pero ¿qué es lo importante de los tatuajes? Que ninguna ley los prohíbe. No hay una ley que diga que los tatuajes son delito. No hay. Entonces, en consecuencia, yo no puedo capturar a una persona por tener tatuajes. ¿Verdad? O como a veces hace la policía, hace un operativo en el periférico, bajan a todas las personas, los revisan y si lleva tatuajes, los apartan y los detienen. Eso no es legal porque por tatuajes no se puede. ¿Verdad? Está bien, Henry.
deben tomar en cuenta eso. Entonces, cuando dice ahí en el 6, por delito, falta. Delitos tipificados en la ley, escritos en la ley, regulados en la ley, si no violamos el 17. Y faltas escritas en la ley, reguladas en la ley, pero que sean penales, no las otras faltas. Por eso le digo que hay que tener cuidado con algunas leyes, como la ley de tránsito, que dice faltas, dice, pero esas no son penales. Por esas no me pueden capturar. Debe ser las penales. Entonces, ahí es importante, pero yo aquí necesitamos, compañeros, que ustedes le presten atención muy seria a estas garantías que a partir de hoy vamos a ir revisando. Vamos a continuar con las garantías fundamentales, ¿verdad? Y ahorita lo primero que establecemos entonces es que solo en este país solo se puede capturar por delito o falta. Y miren cómo lo estoy diciendo yo, cortante, tajante, por delito o falta. Nadie me va a contestar, ay, sí, Lick, es que por una cosa mala, nadie me va a usar eso, porque ahí nada más, ahí ya no más. Delito o falta. Lógicamente, delito tipificado, según el 17. Falta tipificada y que sea penal. No van a estar confundiendo con faltas que no son penales, como la ley de tránsito, ¿verdad? Entonces, es bien importante que sean así tajantes y cortantes. Entonces, por eso, si ustedes, yo les voy a ir hablando de eso a partir de hoy, de garantías procesales y de derechos humanos, y ustedes tienen que ser cortantes, nada de estar ahí medio aflojando, porque estas son normas constitucionales y derechos humanos. Y ahí es donde pasa lo que les digo. Por eso es que ustedes ven que el sábado se hizo un relajo, que unos decían que era legal, que no era legal, que lo capturaron, que no sé qué. La única forma de opinar correctamente es sabiendo. Y por eso vamos a ir hablando de eso, de lo que pasó el sábado y de otros casos también, en el marco de los derechos humanos. Pero para no complicar, Alan, dígame. Lick, el problema de lo que pasó el sábado es por a quién agarraron, no porque si era legal o no era ilegal. Sí, pero yo lo estoy viendo, yo lo veré desde el marco del procedimiento, ¿verdad? Que ustedes revisemos los artículos para que ustedes mismos hagan su juicio, ¿verdad? Eddie, ¿qué manda? Buenas noches, licenciado. Tal como usted lo dice, que pues no se puede detener si no es por delito o falta, pero a veces dan muchos casos de que matan a alguien y coincide la persona cómo iba vestida y prácticamente en situaciones capturan a la persona y la policía pues no ve si fue o no fue, entonces ya ahí es presunto eh, el que mató a dicha persona. Entonces, en ese caso sí es mero complicado porque no entra ninguno de esos dos, ¿verdad? Como sería en este caso el actor de la policía, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que siempre y cuando la persona sea señalada del delito, después hay que probarlo. Es decir, claro que es difícil probar los delitos, no es sencillo porque imagínense ustedes que fuera fácil probar los delitos, no habría problema. Precisamente lo que dice Eddie, parte de eso es conocer el proceso, los medios de investigación y cómo llegar a establecer esa veracidad de quién tiene la razón, ¿verdad? Lo que dice Edwin, ¿va? En base a la aplicación, en la observancia del debido proceso, lo que se va a establecer es si más adelante tuvo participación o no tuvo participación en el hecho. Algo de eso vamos a mencionar y después lo van a ver ustedes en procesal penal. Bueno, nos quedamos hasta aquí, compañeros, y nos vemos el día miércoles. Muy bien, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, muchas gracias. Que Feliz descansen. noche. Buenas noches, que descansen.